26 minutos que pasan de las 8, nos situamos ahora en algo que venimos observando y se viene hablando y mucho acerca de cómo fue, cómo cambió y cómo está el juego, la práctica de un deporte en los más chiquitos. Cómo uno puede manejar este binomio entre la presión y el juego muchas veces se siente. Jugar sin presión, por lo menos así titulamos este momento que vamos a trabajar con un profesional desde el móvil ubicado en Oroño, Mendoza. Juan Guido Yacaglia, contanos vos, ¿con quién estás? Es un tema muy importante, ¿no? Muchos chicos, muchos niños, muchas niñas que están en estos momentos haciendo deporte, que empiezan de manera recreativa, en algún punto también roza la competencia o empiezan también a participar dentro del deporte, de la competencia, y genera, bueno, múltiples cuestiones en cuanto a la confianza, en cuanto a las presiones que muchas veces atraviesan en ese tipo de aprendizaje. Bueno, está Fede Lande, es psicólogo, para poder charlar con nosotros sobre las presiones en el deporte, pero particularmente la confianza, Fede, y hablamos de la confianza y qué importancia es la confianza dentro del deporte. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por la invitación. Fundamental, fundamental. Uno de los motivos más importantes por los cuales los deportistas a veces consultan a los psicólogos, mucho tiene que ver con la baja en la confianza, con una baja en la motivación, muy vinculado a la confianza. Hay que definir un poco a la confianza como una percepción que uno tiene acerca de sus habilidades y de sus capacidades para resolver alguna especie de situación en la cual está comprometido el rendimiento. Es verdad que la confianza no es algo que se construye de un día para el otro, está muy atravesada por las crisis vitales de cada uno, por supuesto, cuando es muy baja, pero también tiene que ver con un desarrollo en la vida en particular. Muchas veces me gusta decir que la confianza es algo que, primero, tomamos desde afuera, nuestros padres, los educadores, los entrenadores, los profes, y la vamos como yendo ahí en una construcción que termina siendo algo que finalmente forma parte de nuestro bagaje interno. Pero es importantísimo detallar la idea de la influencia que tenemos los adultos en la generación de la confianza, en las nuevas generaciones, en los niños. Dicho esto, me gusta a veces pensar esta idea de que atención a las palabras, en este video, atención a las palabras. Marcan una tonalidad emocional, nos quedan muchas veces palabras para toda la vida que condicionan absolutamente nuestra confianza. Entonces, destacar que la confianza es algo que es de afuera hacia adentro en principio. Los chicos vienen prácticamente con una hoja en blanco, nosotros vamos dándole herramientas o cómo concebir el mundo, y por el otro lado eso después se termina volviendo como un bagaje interno, digamos. ¿En qué rol lo ubicas vos, por ejemplo, a la confianza dentro de la construcción del deporte fundamentalmente para los niños? Sumamente Importante. Mira, me gusta a veces diferenciar. El talento en el deporte es prácticamente algo que es innato y los deportistas confían muchísimo en su talento, básicamente. Lo que pasa es que lo que hoy se concibe como que te va a dar muchos réditos y va a funcionar el talento y nada más, en una carrera deportiva se termina como generando muchos desafíos y el talento muchas veces no alcanza. Entonces, ahí es donde inicia, digamos, todo un recorrido de trabajar muchas veces lo psicológico, de que los demás vean en uno confianza y no solo detenerse en el talento. Muchas veces es la clave del éxito deportivo. Y muchas veces también pienso esto que se termina como reflejando en nuestras formas de pensar y de sentir y de actuar. Esto que decíamos de las palabras. Los pensamientos son clave. Esta es una idea que tiene muchísimos años, más de 2500 años o mucho más en la humanidad, de pensar así como yo pienso, así voy a actuar y así me voy a sentir. Si pienso que no tengo las condiciones o la habilidad para esto, muy posiblemente mi rendimiento baje. Otra cosa muy importante es los estilos de personalidad. Para decirlo rápidamente, está el estilo muy pesimista y el estilo muy optimista. Ninguno de los extremos son buenos, entonces también es necesario plantear algunos objetivos, podemos decir, que tiene que ver con en qué soy bueno, en qué soy malo, en qué puedo mejorar, en qué no. Es como el eje o la matriz sería de la psicología dentro del deporte, el tema de la confianza. Fede, ¿hay algún momento en donde la confianza pasa a ser un problema? Y dentro de esta problemática, el rol de los adultos también que ocupan, ¿no? Que también me parece que en algún punto son un poco el problema, ¿no?, de esa confianza. Muchas veces son el problema y la solución. Como veíamos en esta historia, ¿viste? De pensar lo que se va construyendo de afuera hacia adentro, la confianza.
la confianza no es algo que está ganado para siempre. Y aparte la tenemos que dividir muchas veces en áreas. Yo puedo tener mucha confianza siendo docente, siendo psicoterapeuta, y bajísima confianza en otros temas. Por ejemplo, cocinar soy un desastre. Y ahí tengo muy baja confianza. Entonces, primero dividirlas en áreas. La confianza tiene mucho que ver con la vida. Muchas veces encaramos la vida en función de nuestra confianza. Y otra cosa que se me viene a la cabeza es diferenciar esto de confianza y autoconfianza. Bien. Dos cosas distintas. Perfecto. Tal vez vos me preguntás más por la autoconfianza. Bien. Y mucho tiene que ver esto en el deporte. Insisto, posiblemente en algunos partidos, en algunas competencias la confianza está muy alta, en otros partidos no tanto. La idea es encontrar cierto equilibrio. E insisto en la idea, la confianza no es algo que se gana para siempre, es construcción permanente, digamos. Recién hablaba del tema palabras, que hay que tener cuidado en las palabras. ¿La relación con los entrenadores también no pasa a ser un rol fundamental? Es fundamental. A mí me gusta mucho trabajar con los entrenadores porque hay muchos entrenadores que son ex deportistas. Claro. Y tal vez, no todos, ¿no? Pero muchos no tienen herramientas pedagógicas, que finalmente es un proceso de aprendizaje y de enseñanza esto del deporte. Entonces, a veces, con las mejores intenciones, los entrenadores dicen cosas o hacen comentarios que los deportistas son muy bichos, en todo esto están totalmente atentos a lo que los entrenadores dicen. Y una instancia importantísima, más que nada por el hecho de que la confianza siempre se traduce en pensamientos, en palabras. A mí me gusta también decir esto de que tenemos pensamientos por momentos y a veces los pensamientos nos tienen a nosotros. En función de equilibrar estos pensamientos o de conocerlos o de trabajarlos, siempre la confianza termina como siendo una influencia, ¿sí? A través de lo que yo pienso o a través de lo que yo siento. Entonces me parece que sigue siendo clave. Insisto, es el eje troncal en el rendimiento muchas veces. ¿En qué momento los niños que están haciendo un deporte empiezan a concebir también todos esos hábitos que te genera el deporte? El respeto, bueno, los valores también que inculca el deporte. Y el deporte es fundamental, en todo sentido, digamos. También creo yo esto del deporte que nos plantea todo el tiempo desafíos. Un entrenamiento para un deportista es un desafío. La competencia, ni hablar, es un desafío. Yo creo que es clave el deporte en este sentido como para conocernos mucho más. El deporte también nos permite un autoconocimiento. Me gusta también revalidar o repensar muchas veces la influencia que tienen los clubes de barrio, los clubes grandes, en esto de acompañar a los chicos a que sean hasta mejores personas. El deporte también regulado y el también recreativo. El deporte recreativo tiene muchísimo que ayudar y que acompañar a los chicos. La verdad que por suerte pensar que Rosario es una ciudad muy atravesada por el deporte y es algo que me parece no tenemos que descuidar nunca. Siempre tenemos que estar pensando mejores formas para pensar en cómo los deportistas pueden ser mejores personas. Un lugar clave para la transmisión de valores. Fede, por último, ¿cómo convivir fundamentalmente desde los más chicos con la confianza, con el deporte, pero también con los resultados? Porque muchos se piden los resultados, pero se deja de lado muchas veces el aprendizaje o el rol recreativo que vos recién marcabas en cuanto a esa práctica del deporte. Voy a usar una historia, digamos. Que esto tienen los japoneses, son especialistas. Hablar sobre el bambú japonés, que el bambú es muy interesante su desarrollo. Durante 7 años se lo riega, se usan fertilizantes y no pasa absolutamente nada. Después de 7 años, en un momento para otro y en 6 semanas, crece 30 metros. O sea que, ¿qué fue lo que lo hizo crecer el bambú? ¿Esas 6 semanas o los 7 años que se lo fue regando y esas raíces que fue echando? Obviamente las raíces, las dos cosas. Hay que tener cierta paciencia en el deportista. El deportista no es una persona que está completa en ninguna edad. ¿Sí? Tenemos que siempre confiar en que lo que estamos intentando transmitir en algún momento va a dar su rédito, va a florecer. Esa es la confianza básica, en la paciencia y pensar que finalmente tendría algún sentido todo esto que estamos haciendo y no estamos viendo los resultados en este momento. Digamos. Construcción como siempre, ¿no? Como siempre, exacto. Fede, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Fede Lande, siempre es importantísimo conocer estos conceptos que nos traen un poco más de claridad, particularmente para los deportistas, para los niños, para las niñas que están empezando a lo mejor con alguna práctica o como vienen de allá de algunos años de práctica y bueno, empiezan a ver o empiezan a sentir también, ¿no? Todos estos temas que son importantes como por ejemplo la confianza y las presiones en el deporte. Por eso siempre es importante escuchar a Fede para tener un poco más de claridad en cuanto a estos conceptos que habitualmente nosotros tenemos y que particularmente también nuestros hijos, nuestros niños también tienen a la hora de poder practicar un deporte.